el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, ex ministro de Energía y Minas y con amplia experiencia en este campo, y con el doctor José Carlos Valer, ¿no? Que es un hombre tratadista y experto en temas económicos y de desarrollo. Bienvenido, estimado Carlos, después de algún tiempo. Muchas gracias, Denis. Un gusto de estar acá como siempre. Muy bien. Doctor Valer. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Todo bien. Bueno, hemos escuchado este informe, ¿no? ¿Verdad? Primero con un diagnóstico que duda cabe, es una realidad muy cruda de nuestro país, pero hablemos ahora del desarrollo del Perú. Seamos parte de la solución, no del problema. Veamos, ¿no?, cómo reactivar en la circunstancia que nos toca vivir. Entonces, ¿cuál sería el primer paso a darse, ¿no? Y cómo, ingeniero Herrera Descalzi? Creo que son varios pasos en paralelo, pero uno de ellos, el fundamental, es poder tener nuevamente paz, poder tener un acuerdo, ¿ya? Yo personalmente creo que hay un pequeño grupo violentista donde hay no solamente vándalos, sino terroristas. Eso. Pero hay una gran masa que no está de acuerdo con lo que está pasando y que están en el lado de la protesta. No tiran piedras ni salen a las calles, pero están en el lado de la protesta. Entonces, es producto de muchos años de gobiernos muy malos. Ese es un tema que hay que zanjar y necesitamos inversiones. Esta es una época extraordinariamente buena para que el Perú tenga varios caminos de desarrollo, pero se requiere tranquilidad. Entonces, las inversiones, las más serias, las mayores, van a requerir un gobierno estable, con reglas claras. Eso quiere decir que no habría inversiones sin estabilidad. No existen inversiones sin estabilidad, salvo condiciones muy peculiares, ¿no?, que no son las del caso. Entonces, claro, este es un gobierno de transición. Difícilmente se va a lograr durante este gobierno. Lo que hay que tratar de lograr dentro de este gobierno es lo más posible paz, tranquilidad. Y hay que entender la protesta. Sí. Hay que reconocer los errores y hay que ver cómo se zanjan las diferencias. Bueno, ese es un problema que tendrá que ir viéndose en el camino, ¿no? Porque creo que muchos entienden las protestas, pero no los actos terroristas, ¿no? Que es lo que realmente causa daño. A ver, Carlos. Ahí puedo complementar en lo siguiente, ¿no? O sea, cuando yo recomiendo en qué país invertir, lo que se mira siempre, aconsejo que miren es cuánto riesgo hay. En entornos como el peruano, tú no puedes saber el riesgo, porque tú no sabes si mañana hay una gran protesta y el presidente se rinde y se va, como pasó con Merino. No sabes si aprovechando el escándalo de una violencia política, que eso es lo que estamos viviendo, van a pedir una constituyente, como pasó en Chile. Entonces, esos dos variables hacen que un inversionista no pueda invertir, no porque sea riesgoso, como decía el ingeniero Descalzi, sino porque no sabes medir el riesgo. O sea, tú inversionista tienes que saber cuánto riesgo es para ponerle una rentabilidad. O sea, yo voy a invertir en Perú porque yo ya sé el riesgo que tengo. Sea alto, como en Brasil o Argentina, que es mucho, están en default, no tienen déficit fiscal, están endeudados, o en Perú, que no es tanto porque sus cifras son macroeconómicas más o menos sólidas. O sea, tú que estás en el tema y muy informado por la actividad permanente que desarrollas, ¿tenemos información que nos diga cuánta inversión pasó por arriba ante esta situación que vivimos? ¿O cuánto poder, ¿no?, de empresarios extranjeros o de inversionistas peruanos o extranjeros, ¿no?, han querido invertir y en qué campos? O sea, para poder decir, perdimos tanto de inversión por estos 2 meses de vandalismo. Bueno, en las cifras que más o menos tenemos alcance, porque en nuestro país de repente estamos no hay hablando muchas. Pues en vacío, ¿no? Sí, una forma fácil de verlo es la cifra que acaba de publicar el Banco Central, ¿no? Menos 0.3% de inversión privada. Ellos habrían previsto 0. Entonces ahí ves que el crecimiento usual de la inversión privada, que es para reponer inventarios, maquinaria, nuevos proyectos, es 0. Cuando tú dices inversión 0, quiere decir que has perdido un año completo de empleo. O sea, la gente me dice, pero a mí qué me importa la inversión privada si yo no soy minero, no soy constructor, no soy...
No, estos señores son los que con una inversión privada crean campañas de Navidad, de 28 de julio, campaña escolar, crean campañas de venta de electrodomésticos, o sea, todos los que venden, todos los que hacen el marketing, todos los que fabrican dan trabajo, no solamente los que consiguen empleo en estas empresas, sino los que están alrededor, los restaurantes que alimentan. Pero concretamente, ¿conoces inversionistas del exterior o del Perú que hayan dejado de invertir en este tiempo? Sí, ellos llaman y dicen, ¿cuáles son la pregunta clave es ¿cuáles son las consecuencias de los créditos en Perú debido a las violencias? Porque ellos lo ven así. ¿En qué inversionista? ¿Podemos hablar de nombres en alguna medida? Porque, por ejemplo, me gustaría decir, ¿no? Hay empresarios chinos o ingleses que pensaron invertir aquí en los primeros meses en el Perú, ¿no? Del 2023, pero que no lo hacen por esta situación, porque no hay garantías jurídicas, sociales y bueno, la salida de Glencore, estabilidad política. La salida de Glencore de Volcán es un ejemplo, ¿no? No es que no hayan decidido no venir, sino que están yéndose. No solamente no vienen, sino que se van. Están yendo, ¿no? También hay que ver eso. Entonces, ¿qué pasa? El inversionista, hasta que no esté seguro de qué va a pasar, sea muy mal, no pueda medir el riesgo, no va a invertir. Eso es clave. Entonces, como justo estaban conversando, una vez que tú definas cuándo van a ser las elecciones por fin y quiénes van a ser los probables candidatos, los inversionistas pueden decir, ya, mi riesgo es tal, pueden empezar a volver una vez que sepan qué va a pasar. Incluyendo si hay el temor de una constituyente, hay inversionistas más arriesgados que podrían venir, pero van a exigir más rentabilidad. De acuerdo. Ingeniero Herrera Descalzi, ¿cómo podemos hablar de casi un mito, ¿no? En nuestro país de que, bueno, nosotros tenemos litio en la zona de Puno, que podría salvarnos la vida y podría garantizarnos un futuro extraordinario junto con el cobre? ¿Esta información es real? ¿No? ¿Cuánto hidrocarburo tenemos? ¿Cómo podemos mejorar, ¿no? los hidrocarburos, que es lo más importante para el desarrollo en los actuales momentos? Claro. Partamos por el litio. A ver. Litio existe en grandes cantidades en Chile, en Bolivia, en el Salar de Uyuni de Bolivia y en Argentina. Chile hace ya varios años que está produciendo litio. En algún momento fue el mayor productor de litio del mundo. Ahora ha sido superado por Australia. Argentina está en sus proyectos de litio. Y de Bolivia sé que querían ellos inversión, buscaban inversión europea, inversión china, pero lo que querían es la fábrica en Bolivia. Querían producir las baterías en Bolivia, ¿ya? Lo que tiene Perú es lo que hoy conoce, es pequeño en comparación a lo que tienen los demás. Y es menos accesible, es más difícil de sacar. Entonces, lo que tiene hoy es una posibilidad, existe una cantidad de litio, pero no es la maravilla. Eso no significa que lo que hoy se conoce es todo lo que hay en el Perú. Puede haber muchísimo más y puede superar a los otros países. Pero hay que hacer trabajos de exploración, ¿no? Sí, y lo mismo es en otros minerales, ¿no? El Perú es un país muy rico. ¿Cómo podemos avanzar con este tipo de situaciones que no han permitido el desarrollo de las bambas, por ejemplo, ¿no? Un día sí, otro día no, una semana sí, otra. ¿Cómo se puede desarrollar en esas condiciones? ¿Y tenemos más cobre? Sí, tenemos más cobre. Nosotros, comenzando el siglo, producíamos algo más de 500,000 de toneladas de cobre por año. Hoy estamos en condiciones de producir 2.8 millones, que es algo así como el 50% de lo que produce Chile, que es el mayor productor de cobre del mundo y el que tiene también las mayores reservas. Bueno, es una realidad, en realidad no muy halagüeña. A ver, para complementar un poco, ¿no? Otro tema hay que ver siempre el tema de, yo lo veo así, ¿no? El tema de costos. ¿Qué ventaja competitiva tenemos nosotros contra Argentina, Chile, Bolivia, que tiene más litio? ¿No? Tenemos un problema ahí. En el litio tenemos una desventaja, en el cobre tenemos una ventaja. En el litio que tenemos, nuestro litio de Puno, que es esa zona de Cusco, está mezclado con uranio. Ajá. Eso, separarlo,
encarece bastante el costo de extracción. Es decir, en términos simples, sacar el litio me va a costar más que lo que le cuesta a un chileno, un argentino o un boliviano. Entonces, cuando tú vas a sacar o vender tu litio afuera, tu litio es más caro. Importante precisión, ¿no? Entonces, ellos tienen ventaja. Al revés pasa en el cobre. El cobre en Chile es carísimo. ¿Por qué? Comparado con Perú. Claro. Por eso, a pesar que hay desastres y violencia y todo, ahí están. Los mineros siguen ahí. Porque les sale más rentable, a pesar de esperar unos días a que las cosas se calmen, es mucho más rentable extraer cobre en Perú que en Chile. ¿Por qué más razón? barato. Uno de los factores, además del tema de la ley, es uno de los costos que tienes es el tema eléctrico. En Chile, la electricidad que se usa es carísimo. ¿Por qué? Porque depende del petróleo. Claro. ¿Ya? En Perú, gran parte de la electricidad peruana está hidroeléctricas. Entonces no es casualidad que abunden hidroeléctricas. ¿Por qué? Porque la minería se preocupó en tener un montón de hidroeléctricas para abaratar sus costos de extracción. Entonces tú cuando decides, tienes una ventaja competitiva en términos del cobre y vas a tener un gran problema en términos de litio porque cuesta más. Y lo que estás haciendo con esta violencia política actual, estás sentando un precedente que para tú conseguir una concesión, para tú lograr que poder sacar el litio, vas a tener que negociar con un montón de grupos entre subversivos, entre oportunistas, porque el tema de la licencia social y todo todo ya estamos eso, llegando a la minería ilegal, ¿no? Exacto. ¿Cuánto influye la minería ilegal para el desarrollo del país? ¿No? A ver, ingeniero. Sí, quizás antes una precisión sobre la energía. A ver. ¿Ya? La energía del Perú es barata por el gas, pero la energía del Perú es barata en el mayorista, no en el minorista. Chile, sin embargo, tiene enormes reservas de energía solar. Sí, claro. Y eso va a abaratar significativamente la energía. O sea, ahí estamos más o menos ¿por qué parejos. Nosotros no desarrollamos energía solar, energía eólica, Sí. muchas energías? Sí, Nosotros seguimos con las hidroeléctricas que se construyeron hace 100 años y no hay cambio. No. ¿Qué pasó? El Perú tiene un potencial. Sí, pero un potencial solar. Nada más, pero no hay. ¿No? Es que no hay práctica. mercado. No hay mercado. El Perú consume 7.500 megawatts y tiene instalados 13.000. O sea, si tiene 13.000 instalados para 7.500, ya no tiene sentido seguir construyendo más. Sí. Hay que poder exportar. Claro. O sea, lo que está diciendo el ingeniero es, claro, si ya tienes tus costos baratos en Perú, ¿para qué lo vas a seguir abaratando con energías renovables? Ya no tiene mucho sentido si está barato. Además, porque algo que no dicen con las energías renovables es que es carísimo. Claro. O sea, la energía, los molinitos estos y las paneles solares, claro, son más caros. Claro, a Chile sí le sale rentable porque ellos están comparándolo contra el costo de hacerlo con petróleo. Claro. Entonces a ellos sí les sale a cuenta hacerlo con energías renovables. Pero no tanto, porque lo que nos sobra son ríos, lo que nos sobra. Entonces el tema es más el costo tecnológico. El momento que la tecnología renovable sea más barata, Perú va a poder entrar con fuerza porque le ayuda a hacer. Ahora, este tema no te soluciona el problema social de hoy en día, el problema del conflicto social. Claro. Entonces, cuando uno escucha, hoy estamos viviendo en el tema económico, pero el tema político está detrás. Y algo que yo escucho frecuentemente es que hay que hacer, no lo dejan trabajar al gobierno. Usualmente esa es la excusa, el discurso. Cada vez que un politólogo o un político dice el pueblo demanda, cuando habla en pasivo, en términos gramaticales, sin cifras, sin sustento, ¿no? Ahí tenemos que asustarnos. Claro. ¿Por qué? Porque lo estáis... Lenguaje empírico. Los temas de nueva constitución, reforma total, cambio total, eso no sale que se han juntado un grupo de familias en Puno y han dicho hay que cambiar la constitución. Eso no existe. Todo eso en el mundo, y no es acá en Perú, es en el mundo. Temas como el Brexit, para no hacernos que estamos en Latinoamérica o en África, fue instigado por políticos. O sea, todas estas ideas detrás... Y ha generado la palabrita esta posverdad, el Brexit del 2016. Que le salió pésimo y lo hicieron por referéndum. ¿Y cuál fue el discurso? El discurso es, nos está robando la Unión Europea 350 millones de dólares euros
a la semana. Nunca después del Brexit encontraron dónde estaban los 350 millones. O sea, es discurso... Pero se dio el Brexit. Pero se dio el Brexit. ¿Por qué? Porque continúas convenciendo a la gente día tras día. Ese es el peligro de la desinformación, de las medias verdades, ¿no? Y también de las informaciones falsas. Entonces, ¿cuál es el fondo de eso? Cuidado. Que en realidad no existe, el cambio lo originó un político con su idea de marketing de vender esa idea. Sí. No es que saben, por ejemplo, ayer me gusta conversar con la gente en TikTok que se pone a discutir, gente normal, el público en general. Entonces, la constituyente va a cambiar el sistema de salud. No. El constituyente va a cambiar. Entonces yo les dije, y vamos a hacer como son en Europa, como son en Escandinavia. Sí. Yo le dije, mira, yo vivo allá. Y acá nos quejamos de lo mismo, que como el sistema de salud es público, toma 3 meses para que te operen, tienes que estar en cola. Tiene 1 mes para que te saquen los rayos X. Sí. Entonces tú me estás hablando de un mundo ideal, el cual un cambio de constitución no va a arreglar. Yo le digo, en el mundo nadie ha inventado hasta el día de hoy una forma de solucionar el sistema de salud pública. Así es. Dime tú, ¿dónde vas a cambiar, qué artículo o de qué forma un cambio de ley vas a cambiar para que mágicamente va a arreglarse los problemas sociales del Perú? Pero eso ya lo hemos superado, porque ya el público poco a poco está entendiendo, ¿no? Que las palabras, los artículos, una constitución no cambia el estado de cosas. Pero lo principal es eso. O sea, te pintan el mundo ideal, el Edén, un Edén que no existe. Así es. Hay una cifra bien interesante sobre eso, cuando uno ve el PBI per cápita. ¿Cómo es el PBI per cápita del Perú antes de la Constitución del 93 y después de la Constitución del 93? La del 93 es un salto así, y en el pasado es una pendiente bien delgada, es así. No tengo ninguna duda. Y lo mismo le pasó a Chile. ¿Sí? No tengo ninguna duda que eso es así. Bueno, para concluir, crecimiento en Perú. ¿Va a crecer el Perú este año? ¿En qué orden, en qué porcentaje? 2 palabras. Le doy 1%. 1%. Que en términos de países subdesarrollados como el nuestro, es recesión. Crece, pero la gente dice, no, tienes que necesitar 2 trimestres de crecimiento negativo para que sea recesión. No, eso es Estados Unidos. Sí. En Perú, un empleo que se pierde hoy toma 1 año y medio en recuperarse. Así es. En Estados Unidos toma 1 mes y medio. Correcto. O sea, no es comparable. Correcto. Ingeniero, un crecimiento. Casi ninguno. Casi ninguno. Correcto. Con eso terminamos. 1%. El Estado dice 1.8%, en fin, y hay algunos que señalan 2%. Esperaremos. Para eso necesitamos ponernos de acuerdo y trabajar.